Los hogares británicos tienen terribles problemas, sobre todo porque se unen a esta polémica lista de grupos o personas que tienen que recurrir cada vez más a sus tarjetas de crédito. Lo vimos en videos anteriores, precisamente como en Estados Unidos tienen ciertos problemas para alcanzar a cubrir sus gastos mensuales. Ya no hablemos de quincenas, no, mensuales. En total no pueden darse el lujo de pagar sus impuestos, de pagar sus servicios, de pagar la comida, no alcanza. ¿Qué pasa? Tienen que recurrir a las tarjetas de crédito. El problema es que no las pueden pagar, porque si no te alcanza para cubrir los gastos normales, sin darte ningún lujo, sin darte el lujo de ir al cine, de ir a ver una película, bueno, ya la mayoría de las personas se dio su gustito de ir al cine a ver esta nueva película de la Barbie, y quizás para algunos valió la pena, para otros no, pero es un extra que la mayoría de las familias no tenían contemplado. Ese es el problema, y ahora tienen que pagar los platos rotos porque es muy probable que la mayoría de las personas que fueron a ver esa película, es un ejemplo, pudo haber sido en cualquier otra, pero como fue la que estuvo de moda, tuvieron que utilizar sus tarjetas de crédito. Y sí, para una emergencia, como es este tipo de situaciones, no emergencia, sino más bien un gusto, simple y sencillamente pagas con tu tarjeta. El problema es que la mayoría de las familias no tienen los recursos económicos para pagar esas tarjetas. O sea que al siguiente mes no van a poder pagar lo de esas palomitas, lo de esa entrada. Y no de una. Para algunos fueron 2, 3 personas de una familia y tendrán que pagar los platos rotos. Pero los estadounidenses ya no son los únicos que están sufriendo estos graves problemas económicos, sino en la Unión Europea, o más específicamente en el Reino Unido, se están uniendo a este grave peligro que es tener una tarjeta de crédito en estos días. ¿Por qué? Porque no la pueden pagar. Si ya los ciudadanos en el Reino Unido durante los últimos meses lo hemos estado compartiendo en los videos, cómo los ciudadanos piden gritos de ayuda. Necesitan que su gobierno, el de Rishi Sunak, en este caso como no primer ministro, e incluso este rey que no hemos visto nuevamente después de su coronación, más que para tomarse ciertas fotos con el mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no aparecen, no están, no sirven para ayudar a la población. Personas que día y noche están luchando en una mesa contando billetes. Saber si realmente te va a alcanzar para la semana, para el día siguiente. No saber si te puedes aguantar un día más sin comer, pero por lo menos podrás pagar tus servicios. Porque si no, te cortan la luz, te cortan el gas, te cortan el agua. Tienen que pagar sus servicios. Y si son una familia que tiene niños, con mayor razón tienen que garantizar el alimento de sus hijos. Es una situación muy grave para las familias en el Reino Unido, en la Unión Europea, en Estados Unidos, que vemos que cada día están cayendo en una crisis no solo económica, sino social. Cada vez más personas se hunden en sustancias ilícitas porque se desesperan de la situación y sus gobiernos no los ayudan. Ahora, las familias del Reino Unido se unen a esto que se podría llamar una tendencia de utilizar tu tarjeta de crédito para llegar a fin de mes, para darte un gusto o para pagar tus servicios. El problema es que a pesar de que utilizan sus tarjetas, no tienen en cuenta que la crisis del costo de vida se va a ver reflejada también en estas tarjetas, que no las van a poder utilizar en una verdadera emergencia, porque se supone que principalmente para eso son. Si tienes un problema económico y no cuentas con el recurso en ese momento, bueno, lo pagas con tu tarjeta y ya en un par de meses puedes cumplir con el gasto que hiciste, que fue extra. Pero tratando como tal de que de tus ingresos logres pagar esa tarjeta. El problema es
que los ciudadanos no tienen los recursos para hacerlo. Según los datos de la Fundación Joseph Rowntree, 2.3 millones de familias de bajos ingresos han solicitado préstamos, han utilizado créditos para pagar facturas esenciales durante esta crisis del coste de vida que están viviendo. Las familias de bajos ingresos son los que van a acabar más endeudados, no los ricos. ¿Estamos todos de acuerdo? Que aquellos de la alta sociedad del Reino Unido van a seguir viviendo igual. Rishi Sunak va a seguir viviendo igual. Porque obviamente ellos van a seguir siendo ricos. Pero de acuerdo con esta fundación, 2.3 millones de familias de bajos ingresos solicitaron estos préstamos. En este informe indicó que alrededor de 6 millones de familias de bajos ingresos también tienen deudas no garantizadas. Estos son las tarjetas de crédito, sobregiros y préstamos personales de bancos, cooperativas de crédito y prestamistas de día de pago. Estos últimos son los peores, así que hay que tener mucho cuidado. En el mes de mayo, tan solo en el mes de mayo debían aproximadamente 14.200 millones de libras esterlinas, que vienen siendo unos 18.000 millones de dólares. El interés de esta deuda era de 5.000 millones, equivalente a unos 868 dólares al año por familia. Por familia. Estas personas son las que actualmente se encuentran en graves problemas económicos y no están recibiendo efectivamente la ayuda de sus gobiernos, porque para ellos es más fácil entregar recursos económicos a Ucrania, al presidente Volodymyr Zelensky, para que pague a sus empleados, para que pague los servicios sociales de este país, como lo vimos en un video anterior, en lugar de ayudar a sus ciudadanos. El informe señaló además que el uso del crédito para pagar las facturas, de hecho, no evita que los hogares se atrasen en estos pagos. Finalmente, lo hacen como último recurso, porque también existe este miedo a utilizar las tarjetas de crédito. 3/4 partes de estas personas estaban en mora con al menos una factura del hogar o algún compromiso de préstamo, con un 44% en mora con 3 o más facturas. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas personas no tienen para pagar sus servicios y ya debían. Además de utilizar su tarjeta con la que ya se endeudaron, van a seguir debiendo, porque el mes siguiente no solo no van a tener dinero para pagar sus facturas, sino que tampoco tendrán los recursos para pagar las tarjetas o los préstamos y, lamentablemente, los intereses hacen que ese préstamo suba. Mientras tanto, 2.8 millones de hogares de bajos ingresos también dijeron que se les había negado un préstamo entre mayo del 2021 y mayo del 2023. La crisis de este costo de vida está entrando en una fase peligrosa. Esto incluso lo reconocen grandes economistas de diversas empresas. Y de acuerdo con una de JRF Rachels, incluso en este aparente pico de sufrimiento económico, millones de familias de bajos ingresos continúan confiando en el salvavidas de los préstamos no garantizados. Con ellos buscan quizás evitar que caigan aún más en graves dificultades materiales, pero dado que las tasas de intereses continúan aumentando, no está realmente claro ni siquiera para los economistas cuánto más peso puede soportar esta opción, porque llegará un punto en el que incluso los prestamistas, al no recibir sus pagos, tampoco podrán continuar prestando. Earwaker ha declarado que la nación, el Reino Unido, corre un grave riesgo de la tragedia de una segunda ola de esta crisis. ¿Por qué? Porque millones de personas están luchando actualmente por mantener sus préstamos en vista del aumento de las tasas de intereses. Buscan la manera para pagar estos préstamos independientemente de lo que tengan que recurrir y o vender, pero
la fragilidad de la situación económica en Gran Bretaña es muy pesada para los ciudadanos y lamentablemente sus gobiernos no están haciendo nada. Y si nos ponemos a hablar de lo que están haciendo sus mandatarios, bueno, vemos al primer ministro Rishi Sunak en un festival precisamente de la cerveza, de la barra en el Great British Beer. Allí se encontraba Sunak ayudando detrás de la barra en este evento que estaba dedicado a la cerveza en Gran Bretaña. El único problema en este caso fue que cuando Rishi Sunak se encontraba sirviendo una cerveza, una persona del público le gritó: "Primer ministro, qué ironía en que esté aumentando el impuesto sobre el alcohol el día que usted decide tomarse una cerveza". Porque el problema es que para los ministros de economía, para el propio Sunak, es más importante generar más ingresos, aumentar los impuestos a ciertos productos como las cervezas, los vinos, los licores, e incluso están buscando el precio de una botella de vino aumente 53 peniques una vez que se tenga en cuenta el IVA. De hecho, ese cambio de impuestos sobre el alcohol también incluye un recorte de 11 peniques por cerveza en la cerveza de barril. Esto como un impulso para los pubs y los bares de la ciudad, pero hay un problema. La mayoría de estos pubs y bares están cerrando. No porque tengan que pagar más impuestos, sino porque los ciudadanos ya no tienen dinero para ir a esos bares y pubs. La mayor parte de la economía, no solo del Reino Unido, sino de la mayoría de las personas, se ve cada vez más afectada y los líderes de estos países no están haciendo absolutamente nada por responder a este llamado de auxilio. Lamentablemente para Sunak es más importante celebrar este festival de la cerveza cuando él sí puede darse el lujo de comprarse una cerveza e invitarle una a todos los que se encuentran alrededor, a diferencia de un ciudadano promedio que no puede ni siquiera acercarse a un supermercado ahora que a partir de este 1 de agosto arrancaron con este nuevo impuesto para las bebidas alcohólicas. Quizás sea una buena opción, una buena estrategia para disminuir el consumo, ok, pero cuando ya ni siquiera los ciudadanos pueden ir a comprar una cerveza porque ya no tienen dinero para absolutamente nada, es cuando tienes que voltear a ver a tu país y decir: ¿qué estoy haciendo tan mal para que nuestra situación sea tan caótica? Y si no puedes, renuncia. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir, y suscríbete. Nos vemos la próxima.